su cara, golpeada por los años. En la mejilla izquierda una cicatriz añosa que, a pesar de las arrugas de su rostro humano, están tan visibles como el primer día. Dalton los mira con pesadez. Sabe que ocultarlos no será una buena idea, pues no podrá ser por mucho tiempo. Su espada atrás, en el muro, limpia, reluciente, se contrapone con el andar de su antiguo dueño. Dalton mencionó que unos elfos del sur se le habían obsequiado por una extraña misión que él había comandado. Al levantarse, su sobrina Silvana, con sus ojos azules, no deja de mirarlo. Aprendiz de hechicera, de cabellos rojizos, tez urdida por el sol. Pocas veces habló, pero cada vez que intervino fue evidenciando cuál podría ser el camino que ustedes deberían tomar. El fuego de la cocina arde. La infusión ya está para servirse. Algo de viento se oye desde afuera y por las ventanas poco y nada se puede ver, dada la oscuridad de la noche. Silvana se levanta, posa su mano en el hombro de su tío. «Yo le traigo, tío», le dice con voz dulce mientras se acerca a la cocina. Al tomar la taza, la puerta se abre bruscamente. Los guardias del reino entran apuntando con sus flechas. «¡Que los desertores se presenten!». Mesa, tiren iniciativa. Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo del momento, lugar y galaxia que nos escuchen. ¿Cómo están, gente? Como día lunes. Hola. Buenas noches. Hola, ¿todo bien por acá? Genial. Bueno, estamos como lo dijimos en el episodio anterior. Hemos vuelto, estamos en nuestro segundo capítulo, en nuestro podcast que hemos titulado Tiren Iniciativa, Diálogos entre Calabozos y Dragones. Hoy día nos acompaña un nuevo contertulio. Somos los mismos de la semana pasada, más nuestro amigazo que hemos logrado reclutar para el día de hoy. Vamos a presentar primero a quienes nos acompañaron la semana pasada, ¿no? La vez anterior. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos como día lunes, emocionados por un nuevo capítulo más. Vamos a pasar aquí al ladito mío, Pipe. ¿Cómo estás, Felipe? Nuestro Hola. Bien. Acá estamos nada, igual que mi compañero, amigo especial, cierto, esperando este segundo capítulo. Eso. Y como invitado estelar tenemos a un jugador que nos acompaña de aquellas mesas de las que comentábamos en el capítulo anterior, cuando éramos unos adolescentes, teníamos en nuestras mochilas sueños cargados de dados. Y don Jorge Chanchito Contreras. ¿Cómo está, mi querido amigo? Bien. Gracias. Toda la energía. No, bien, con toda la energía. Y contento de estar acá, pues, agradeciendo la invitación de hablar de cositas que son bien interesantes. Así que bonito esta experiencia de que tengan un espacio para hablar de Calabozos y Dragones. Así que muy agradecido por la invitación y saludando a todos los que están ahí también. Saludando a nuestro DM oficial, a Camilín, y también a los contertulios, a don Felipe, don Pipe y a Marcelo también. Así que un gran abrazo para todos. Gracias. Estimado, muchas gracias. Rico, qué rico. Hoy día nos juntamos más personas porque vamos a abordar un tema bien entretenido, yo creo, o sea, súper base, para lo que es el juego. Personajes. Los personajes. Vamos primero, como bien tenemos que hacerlo,
cada vez que empezamos a jugar y suceden cosas, vamos diciendo qué iniciativa sacamos, chicos, para abordar el tema del día de hoy. Yo saqué 4. 7 por acá. 3. Ok, ya vamos a comenzar. Acá estamos jugando a la iniciativa de lo que se hacía la antigua usanza de la segunda edición, donde lanzamos dados de 10 y de menor a mayor es el primero que comienza jugando. Así que vamos a partir conversando con Marcelo a hablar del personaje, ¿no? El personaje quizás como una excusa narrativa, que de repente como que no es que jugamos un personaje, ¿no? Sino que lo que empieza a suceder es que ese personaje de pronto nos obliga a decidir, ¿no? No es como que yo, Cami, ¿cierto? Tengo a mi personaje y digo, no sé, le doy la mano, porque quizás yo lo voy a hacer, pero de repente empiezo a mirar a mi personaje y ¿qué pasa si tiene un alineamiento que no le va a dar la mano al otro por ideología, por algún contexto? Tengo que decir que no, po. Entonces, de repente los personajes, ¿cierto? Uno se acomoda al personaje, no es que el personaje se acomoda a uno, ¿ah? En fin, temas que vamos a ir conversando. Es un tema súper amplio, el tema de los personajes, y por lo mismo este episodio o este capítulo va a estar dividido en dos. Entonces, lo que es el segundo y tercer capítulo de Tiren Iniciativa, Diálogos entre Calabozos y Dragones, estarán dispuestos para el tema de los personajes. Vamos a partir entonces con la primera idea. Esta primera idea es, ¿qué es un personaje para ti? ¿Ah? De repente alguien, o sea, puede ser como un clon mío, un alter ego, ¿cierto? O de repente incluso un antagonista de mis propias ideas, ¿no? Nada. Marcelito Vulcano, por favor, cuéntanos, ¿qué es un personaje para ti? Un personaje, para mí, para mi forma de pensar y para mi estilo de vida, es como una extensión de lo que uno quiere ser. Lo que uno le gustaría hacer o ser. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, mis personajes normalmente siempre han sido guerreros y de una ideología más o menos neutral, no malos, porque por mi forma de ser, por mi personalidad o por diferentes cosas que van en mí, que me complica, por ejemplo, hacer un personaje que sea malo, que sea malvado, que sea un ladrón, por ejemplo, o que ande matando a diestra y siniestra, porque me cuesta prácticamente ser así. Entonces no, como para mí es como una proyección de lo que a mí me gustaría hacer o ser. Entonces siempre escojo los personajes como que van más apegados a mi ideología o a mi forma de ser. No sé si se entiende. Sí, claro, claro. A ver, una historia cortita, por ejemplo, de algún personaje que tú sientas que, no sé, que tiene que ver un poquito con eso que nos estáis contando. O sea, por ejemplo, tengo en una mesa, hay un bárbaro. Ahí me fascina ese bárbaro. Es un bárbaro berserker, pero no es... O sea, es idiota. Ya se le escapa lo que es uno de repente en ciertas ocasiones. De cosas que de repente no debería decir en situaciones medias complejas, pero... es de los que siempre está ahí, que si tiene que ayudar en algo, está ayudando en algo, si tiene que proteger a alguien, está protegiendo a alguien, y insisto, es como una proyección de lo que uno le gustaría hacer o ser. Entiendo. Tiene que ver un poquito más como con una fantasía,
con poder explorar cuáles podrían ser las posibilidades si yo fuera, no sé, pues, un personaje de una película. O te entiendo mal. No, es prácticamente eso. Vale. Por eso en buscar un personaje, por ejemplo, que sea, no sé, un ladrón, no podría. ¿Y cómo estaría ponerte en esa situación, por ejemplo? ¿Sería muy complicado para tú? Para mí sería complicado. Sí, sería un reto muy grande, pero insisto, de repente tendría mis pensamientos y en vez de ponerse a robar estaría dando plata. Entonces podría ser más bien como un Robin Hood, o sea, quizás no debería ser solo una clase, sino que podría ser un multiclase. Podría ser un guerrero ladrón. Podría ser en ciertos casos, pero siempre robando al que merece ser robado, no a cualquiera. Ok, no vamos a poner nombre y apellido para cuidar nuestra integridad, ¿vale? No. Se entiende. La ficción. No queremos ser funados el segundo Oye, gracias. Que todo esto es ficción, nada más. ¿Ya? Bueno, estamos en ese pacto tácito de la ficción, así que está perfecto. Oye, gracias Marcelito, muchas gracias. Pasamos a quién venía Jorgito. Sí, chanchito para usted. Chanchito querido. Cuéntame, estábamos justamente hablando de esto. ¿Qué es un personaje para ti? Personalmente, para mí un personaje como... Bueno, no sé si se acuerdan de la frase de los señores Ortega y Gasset. A ver, vamos. Claro, de que decía José Ortega y Gasset, que decía yo soy yo y mi circunstancia. Para mí ese es el personaje, la circunstancia, todo lo que rodea de repente a uno en cierta situación. Para mí la creación de un personaje es la parte más especial del juego, porque a ese personaje, al momento en que tú lo creas, sin pensarlo, uno está incluyendo un montón de cosas que te están pasando en este momento, y tal como decía Marcelo, cosas que uno quizás quisiera hacer o no quisiera hacer, o reaccionar de cierta forma de acuerdo a lo que tú eres y de acuerdo a las circunstancias que estás viviendo en ese momento. Entonces la creación de ese personaje, la elección de alineamiento, la categoría, todo eso para mí es parte fundamental de una historia que va a durar mucho tiempo. O sea, si es que es un buen personaje, si no te matan a la segunda mesa de Jedi, pero se supone que uno le empieza a agarrar cariño de acuerdo a todas esas decisiones que uno tuvo cuando diseñó a ese personaje. Y lo más entretenido para mí es darle las características a ese personaje, características que son más de el uso de la voz, por ejemplo, la fluidez con la que habla, y todo eso que va de acuerdo también a la percepción que tiene el resto del personaje. Entonces, disculpa, sigue nomás. Entonces, por ejemplo, a mí, que yo me considero una persona súper agradable, y le digo al resto que está escuchando también, sí, soy súper agradable, cuesta, tal como decía Marcelo, cuesta hacer personajes desagradables. Para uno que tiene una personalidad como chispeante, es muy complicado hacer una persona con una personalidad mucho más pasiva. Y ahí va el desafío. Y bueno, yo he jugado muchas mesas a lo largo de mi vida, y hay personajes que salen perfectos porque van como de acuerdo a lo que uno es, a lo que uno espera ser, y otros que son tan como que uno dice, pucha, qué mala elección de personaje tuve, porque no me la puedo. Y ahí uno se da cuenta de las propias características que tiene uno para armar un personaje. No sé, pues la fluidez con la que uno habla, la idea que uno tiene al estar en los pies de ese personaje. Y todo eso influye, por eso es una parte muy entretenida del juego. Creo que es la parte primordial de una mesa. Y yo creo que también, yo por ejemplo cuando me ha tocado estar haciendo las clases, cuando estuve trabajando en docencia, una de las cosas que yo hablaba a ver, estamos con un retorno por ahí, para tener cuidado. Una de las cosas que yo hablaba con los chicos, les decía, cuando empezábamos a hablar de literatura, de ficción, por ejemplo, yo les decía, una historia sin personajes es como un cuadro pintado así como casi como en blanco, como sin movimiento, sin nada, como sin vida.
pero a la medida que uno le ingresa un personaje a una historia, esa historia se vuelve 3D, empieza a tener vida, porque ese personaje tiene una historia, ¿no? Y puede ser un personaje súper noble como un antagonista, como un Megamente que no quería ser un villano, sino que la vida lo llevó a ser un villano, ¿no? Claro. Entonces, lo que dice Chanchito es súper importante, es súper interesante en la construcción de personaje. Y de ahí mismo te quiero hacer 2 preguntas cortitas para después ir con el Pipe. Sí, por supuesto. ¿Qué personaje sientes tú que fue un acierto para ti como jugador de Calabozos y Dragones? ¿Y qué personaje no hiciste match? Tengo 4 personajes que han sido aciertos. No puedo decidir uno, tengo uno. Bueno, el primero, que fue un guerrero, que era el mítico Coco, que era un desastre el tipo. Era un guerrero, simplemente estaba pensando en agarrarse a combo, no respetaba las leyes sociales, para partir no iba al baño, hacía sus necesidades ahí mismo, donde estuviera. Uno le ponía una voz rasposa porque en realidad uno se lo imaginaba como un tipo feo, con la cara llena de tajos, y la verdad no me importa absolutamente nada. Creo que fue un acierto porque era un personaje que daba como la cuota de humor de repente, o de lo no lógico, ¿ya? Que se puede tomar como quizás como chiste, así como el quiebre a la lógica. Ajá. También tuve un druida. Bueno, tuve 2 druidas, Glazard y el Juan Chancho II, que ese me gustaba mucho. Era muy bueno. Sí. Ese yo lo veo porque dentro de mi propia perspectiva yo soy un tipo que realmente ama mucho a los animales y a la naturaleza. Entonces esos personajes, sin ser chistosos, sí generaban mucha autoconciencia de la flora, de la fauna, y eso también me llenaba como persona. Entonces lo disfrutaba mucho. Aparte que hay algunos conjuros de sacerdote que estaban muy rotos, entonces como que también daba mucha facilidad también para el combate. ¿Verdad? Últimamente tuve un bardo, y ese bardo era peligroso, ese bardo, porque como que lo miraba y feo y se moría. Aguantaba 20, tuvo como 5 meses aguantando 20 puntos de daño. Entonces era un desafío esconderse. Y ese era Abelardo. Sí, Abelardo el bardo, eso, muy bien. Entonces, claro, entonces como yo también tengo algunas facilidades con quizá, bueno, sin ser autorreferente, yo en ese tiempo practicaba mucha magia, entonces como que también hacía algunos trucos de magia como parte del personaje, claro. Tocaba un poquito la guitarra, le ponía voces para cambiar el personaje. Tuve un sacerdote maligno también. Un sacerdote maligno fue una muy... En segunda edición, esa mezcla de sacerdote maligno también fue muy poderosa por el manejo de muertos vivientes. Se hizo un muy buen lore en ese personaje. Sí, como un necromancer era. Claro, exactamente. Sí. Sí. Y finalmente uno de los personajes que más me costó jugar fue un paladín. El último personaje que tuve. Un paladín que no le encontraba vuelta por ninguna parte, no le encontraba como una especie de horizonte, porque el paladín, dentro de lo que uno estudia de esta creación de personaje, es un tipo que siempre lucha por el bien, por un objetivo claro, y yo no es que no haya alcanzado, sino que nunca me lo puse como objetivo, y sentía que ese paladín simplemente caminaba y defendía, y no me convenció. Entonces, ahí va un poco el tema de la dualidad del que entrega uno como con sus habilidades personales a los personajes. ¿Sí? Y claro, ese paladín no podía tomar reacciones repentinas, sino que tenía que seguir una legalidad, porque el tipo era muy legal, muy bueno, claro, muy religioso. Entonces estaba como muy atrapado. Encontrar una parte de la cual pudiera sobresalir era muy difícil. Y me costó mucho llegar a ese paladín. Yo creo que nunca más voy a ocupar un paladín por lo mismo. Aunque hay gente que es muy versátil y cualquier categoría, cualquier personaje que le tiren, lo va a hacer bien igual. Entonces ahí depende mucho de esas habilidades. Sí, pues, claro, ahí ya separamos lo que es jugador de personaje. Claro. En este caso estamos hablando de los personajes. Me parece una buena idea hablar de jugadores. En algún momento. En algún momento.
Perfecto. Gracias, Chanchito. No, Pipe, cuando guste. Sí, muchas sí, gracias. sí. Cuénteme. ¿Qué es un personaje para ti? Hoy está, ya está la mayoría lo dijo, comparto mucho, sobre todo lo dice Chanchito, pero claro, lo principal es para un personaje cuando tenemos que hablar, lo complicado es darle esa característica, ese que sea distinto. Eso es lo más complicado, que por ejemplo no se repite una cualidad a la que tiene el compañero de al lado, ¿cierto? No sé, la forma de actuar, lo mismo que decía Jorge, el tema de la voz, ¿ya? Pero la verdad es que el tema del personaje para mí sin duda es lo más fuerte de toda la historia. Ya pues es nuestra voz, son nuestras decisiones, ¿cierto? Y eso es lo que te marca el capítulo pasado también lo conversamos, que una decisión te puede llevar simplemente o a ser el mejor de todos o simplemente a quedar, digamos, en el cielo o en el infierno. Entiendo, sí, claro, entiendo a lo que vas. ¿Qué pasa como, por ejemplo, con, no sé, cuando tú creas un personaje? Esa creación de personaje está vinculada como a algo que te puede desafiar, como lo que decía el Marcelo, por ejemplo. Yo no podría jugar con un ladrón porque sería un desafío grande. No, que claro, es que uno parte, o al menos yo lo veía siempre, si lo veo, parte con lo que tú tienes, por las herramientas tuyas. Por ejemplo, lo que decía Marcelo, claro, le costaba a lo mejor ser un ladrón. ¿Cachai? Cuesta, porque a lo mejor no son tus características. Entonces uno siempre se va por obviamente lo más cercano que tiene, y ahí uno empieza a desenvolverse. Yo la verdad también, pues a mí me costaría también ser no sé, pues yo todo esto siempre he tenido guerrero porque me gusta el tema de la lucha melee, me encanta. Me encanta el ser primera línea, por ejemplo. Uh-huh. Ya, no sé, no me vería de 20 metros lanzando un hechizo. Claro. Ya no me gusta. Ahí sería un desafío para ti. Por ejemplo, claro, pero conociéndome a lo mejor el hechizo lo tiro contra mí para cambiar de personaje, por ejemplo. ¿Cachai? Pero va por ese lado realmente. Como te decía yo, me costaría mucho salir del... Claro, puede ser la zona de confort, Claro. pero yo siento que ese es lo mío. Para mí ese es lo mío. A lo mejor, y alguna vez intenté ser otra cosa, otro tipo, ¿cachai? De categoría, pero no. Lo mío es ser guerrero, es fuerte ahí. Y digan, no, es que es más fácil, no importa. Aquí estoy. Pero ahí está porque lo más fácil, es como muy, quizás muy subjetivo. Quizás uno piensa como lo más fácil para el guerrero es, claro, en segunda edición, por ejemplo, vaya avanzando rápido con el Gaco, en la medida que subes niveles. Sí, pero ojo, claro, se puede decir fácil, pero también tienes que saber mantener el personaje. Si ahí está también la otra magia del juego o de tu personaje, valga la redundancia. ¿Cierto? Claro. Y Aunque pelear. Yo quisiera decir perdón. es que yo, cuando dijiste que era más fácil ser un guerrero, yo opino todo lo contrario, porque una cantidad de cálculos que hay que hacer, en especial en segunda edición, de ver cuántos ataques por turno, cuánto gato es. No, me refiero a lo fácil. No fácil de nosotros, claro. me refiero a fácil que la mayoría de la opinión de la gente es como eso, ¿cachai? Eso es lo que voy yo, más que nada. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la gente piensa que el guerrero normalmente es como cuando están en iniciativa peleando, ya ataco. Claro. En cambio, por ejemplo, el hechicero tiene que ver qué hechizo va a lanzar, qué spells, qué country. todo ese tipo de cosas, qué country. Entonces, Country. a eso se refiere. Claro. Pero, claro, yo perfectamente, lo entiendo súper bien. Disculpa por ir a un debate. No, me encantó, pues se salió el guión, absolutamente. Y es hablar de una categoría fácil, porque quizá, por ejemplo, para mí, no sé, rolear un bardo es más fácil
que rolear un guerrero. Claro. Pero, por ejemplo, aquí hay distintas cosas. Porque por ejemplo, Jorge, el chanchito, ha tenido una gama de personajes de categorías distintas, ¿no? Y se ha desempeñado interesantes, geniales, otras un poquito más bajas, como sufriendo un poquito con su personaje, como decía, por ejemplo, con el paladín. Pero ahí iba. Entonces, había una búsqueda de reconocer a ese personaje, ¿no? Y quizás no hay una categoría fácil. Hay una búsqueda difícil para hallar un personaje. No Claro. no sé si me doy a Totalmente de entender. acuerdo. Sí. Sí, ¿Sí? sí. Porque ahí podemos pasar un poquito como a lo que venía en el guión y que podemos hacer un puente maravilloso, porque es cuando tu personaje, porque cuando yo hago mi personaje, ¿cierto? Es mi personaje, pero ¿cuándo deja de ser mi personaje? Y cuando ese personaje deja de tener mi vida y empieza a tener su propia vida. ¿Ah? Voy a tomar un segundo. Para mí, por ejemplo, a mí siempre me gustó, cuando fui jugador, construir un personaje. Construir, me refiero a armar la hoja, los dados, ¿cierto? Hacer todo lo que es puntuaciones, dejar todo eso listo, bien, armas, ¿cierto? Pericia, si había conjuro, etc. Y en la medida que iba avanzando y conociendo la historia que el DM me presentaba, le iba armando su historia, su lore. Entonces, acá, mi personaje comienza con un lore y me lo despego inmediatamente cuando juego la primera mesa, o mi personaje empieza a salir de mi nido, digamos, como si fuera un hijo. Empieza a escaparse del nido en la medida que avanzan las historias. Por ejemplo, vamos de nuevo, vamos de vuelta. Cuando el personaje empieza a tener su propia vida, o cuando ese personaje te obliga a ti, Marcelo, a ti, Chanchi, a ti, Pipe, te obliga a actuar. Marcelo. Es que la verdad, cuando uno escoge el personaje, como que se desliga un poco de esa pregunta en sí. ¿Por qué? Porque tú estás actuando no solamente a tu personaje, sino estás haciendo algo que a ti te gustaría, que te gusta. Ahora, en el caso de que el personaje llega a tener una vida, yo creo que es cuando no logras asimilar la verdad de la ficción. Cuando te lleva más allá, cuando ya tu mente pasa más allá de lo que debería ser, y ya no puedes controlar a ese personaje. O sea, ya tienes que empezar a tomar decisiones que a ti no te gustarían, pero tu personaje en sí lo tomaría. No sé si se entiende un poquito más. Entiendo tu... Sí, lo entiendo. Y, por ejemplo, algún personaje tuyo que tú dijiste, chuta, esto ya no depende de mí, depende de él. La verdad, mira, yo cuando estuvimos jugando Stranger Things, la mesa de Stranger Things, ¿Sí? tuve una clérigo media sádica. Ok. Pero bueno, era muy religioso, obviamente un clérigo muy religioso, cosa de lo que yo no soy. Uh-huh. Entonces, tener que buscar un Dios, tener que buscar, por ejemplo, ponerse a rezar, cosas por el estilo que no van conmigo, como que va por ahí el tema. Hacer cosas que yo no haría, en este caso eso. ¿Y tú sentiste conexión con ese personaje o solo lo jugaste nomás? Es que llegó un momento en que sí tuve una conexión, porque prácticamente
a ver, ¿cómo lo explico? Tuvimos que agregar un dios de la guerra para que esta paladín funcionara bien. O sea, que la clérigo funcionara bien. Claro. Porque no era una clérigo así que era pacífica, que no le gustaba pelear. Era todo lo contrario. Entonces, al final, cuando le dimos este giro de encontrar un dios de guerra, un dios pude darle y tomarle el peso y poder jugarla bien. Pero al principio me costaba mucho por lo mismo. Claro. Súper. Sí, buenísimo. Canchi, cuéntanos, ¿qué piensas tú de esto? Cuando un personaje ya se diferencia, se disocia, digamos, de ti mismo, Sí, o cuando ese personaje te obliga. Uno se supone que crea a los personajes porque uno los quiere mucho, porque de una u otra forma es una extensión durante un momento, durante una mesa de uno mismo, ¿cierto? Claro. Y uno cuida a ese personaje, uno dice, yo debería hacer esto, pero sabes que no lo voy a hacer porque me puede pasar cualquier cosa y existe el riesgo que me muera. Cuando el personaje ya sale del nicho y empieza a hacer su vida, es cuando uno como persona dice, da lo mismo, si se muere el personaje es porque era lo que había que pasar. Y ahí uno empieza a tomar decisiones que realmente tomaría el personaje. Independiente si uno dice al final, si el personaje muere, porque al final era como lo que estaba escrito, no sé. Pero ya en ese momento creo que se va generando el corte en el cual uno dice, cuido mi personaje, lo quiero mucho, y otro es como, mi personaje tiene que ir. Tengo un ogro gigantesco, pero tengo una moral gigante, y tengo un corta uñas, y me enfrento con el corta uñas porque es lo que mi mono haría. Un chilito muere, pero es lo que haría. Y en ese momento, cuando uno toma esa decisión, uno dice, el personaje está jugando por sí solo. Simplemente yo digo las cosas que tiene que hacer simplemente. No sé si se entiende esa idea. Ese alejamiento que hay del personaje para que cumpla su propio objetivo es cuando ya el personaje empieza a tomar una forma, entre comillas, independiente. No, claro, siempre entre comillas. Y ojalá que no se muera. Uno dice, ya, existe la posibilidad de que no me muera, porque tú sabes que tu personaje no se va a esconder, po. Por supuesto, sí. Oye, está buenísimo porque me da como para pensar, por ejemplo, quizás, no sé, un jugador, puede llevar, no sé, meses o un año jugando, que lo consideramos, comillas, novato, ¿ah? Jugando. Y quizás le toma lo mismo. Y quizás uno como experimentado, no sé, llevo 25 años jugando rol, ¿vale? Pero agarro mi personaje en nivel 1 y quizás recién a nivel 4 me pasa eso que tú estás diciendo. Entonces quizás no tiene que ver como con ser experimentado o no ser experimentado en los juegos, en Calabozos y Dragones, que es lo que nos remite a nosotros, sino que tiene que ver como con un tiempo de reflexión y de maduración de un propio personaje. Allá quería apuntarle yo, Cami. Ya, vale, aprovechemos de darle el pase al Pipe. Porque yo creo que el personaje va madurando en el camino. Va madurando en la historia en cada sesión. O en cada situación que le ocurre, porque siempre son distintas. Entonces te hacen ver panoramas distintos. Porque por mucho que tú digas, no, mi personaje va a reaccionar de esta forma, a veces los dados te llevan para otra situación, en donde tú también tenías que tomar esa decisión en base a la decisión de tu personaje también. Entonces, claro, yo siento que la historia tras historia, cada sesión, ese personaje iba tomando más personalidad, o más liderazgo, ¿cierto? O a lo mejor ante eso, con el ejemplo que daba Jorge también, que es súper cierto, pero también ese corta uña podría pensar en decir, chuta, sé que tengo que atacarlo, pero a lo mejor no es la forma en este momento. No, es que tengo que ir, pero veamos el otro camino. ¿Se entiende? Claro, Sí. y esas son las formas en las cuales uno dice, ¿cómo reaccionaría mi mono? Ya no estamos pensando en cómo reaccionaría yo para que mi mono no se muera. Es que ahí, Uno ya piensa por el mono, mi mono, claro, esto. Y ese es un juego súper importante y es lo bonito también de la historia y de la creación de personajes igual. Y eso por ahí delante también lo dijo y yo también comparto con ese concepto que dio.
la conexión que se crea entre yo y mi personaje hace que esto también sea totalmente una aventura, digamos, más que especial, ¿cachai? Y ahí va la toma de decisión. ¿Y será que, a ver, voy a meter toda la licuadora porque está muy bueno? ¿Será que eso es lo que me hace volver a la siguiente mesa? Esa cuestión de que, por Sin ejemplo, duda. yo me acuerdo Sin duda, Camilo, sin duda. pero yo me acuerdo de un enano que murió más rápido de lo que esperaba y que estaba frente a orcos en un espacio como en un camino que tenía un acantilado y que era matar o morir. Y un enano frente a los orcos va a ser matar o morir. Pero yo no quería que mi enano se muriera tan rápido. Pero yo no lo quería. Pero ¿cómo iba a rolear un enano que se iba a escapar de orcos? Entonces, era matar o morir. Y voy con el martillo y trato de mandarle el martillazo en la cabeza a uno de los orcos. No me sale, me agarran entre tres y adiós. Y se acabó el enano. Pero para mí fue una muerte, pero válida absolutamente de cómo debía morir un enano. Ya, pero ¿y si el dado hubiese salido a favor? No, claro. Y Eso el dado es otra cosa. Aquí estamos hablando de rolear un personaje. Sí, pues, pero ese personaje se quedaba sin enano a lo mejor en la historia, pues. Y claro. Porque a lo mejor mató a muchos orcos, ¿cachai? Claro, entiendo que el orco el enano huele a orco y quiere puro, ¿cachai? Destrozar, ¿cachai? Claro que sí. Así es. Así es. Muy bien. No sé si pasaremos al siguiente punto. Falta algo que redondear acá. Yo quería simplemente agregar que Diga. Me siento contento de escuchar las opiniones de la percepción de los contertulios acá. Como que uno se va reconectando con todo esto porque encuentro mucha verdad en todo lo que han dicho. Así que siento que es muy buena oportunidad para irse reconectando con esta actividad. Sí. O sea, Esto deberíamos agregarlo al currículum cuando uno va a buscar trabajo. Tiene que ser algo más cotidiano. Claro, ¿qué hace su tiempo libre? Mato orcos. Y muero. Sí, claro, soy un asesino a sueldo. Claro. Buenísimo. Buenísimo. Sí, porque pasa. Ya, quizás me voy a alejar un poco, pero que no tanto. Pasó, por ejemplo, en tiempos recónditos, cuando empezó el juego, que se demonizaba mucho porque se confundía lo que decían hace un rato en este límite de la realidad y la ficción. Y por ahí había gente que se empezaba a creer este cuento una vez terminadas las mesas, ¿no? O si se le moría un personaje, hubo un par de suicidios por ahí. Cuentan las noticias de antaño. Cuentan la leyenda. Claro. Entonces, claro, porque nos encariñamos, ustedes lo dijeron, o sea, lo dijeron, creo que cada uno lo dijo a su manera. Llega un momento en que el personaje ya está adoptando una madurez, incluso un personaje del Marcelo, le decimos el maduro, porque llegó un punto en el que como que la epifanía lo condujo y se lo llevó a una madurez. Un personaje súper impetuoso que de repente se volvió maduro. Y que de alguna manera, ¿cierto? Uno va construyendo el personaje, pero no es como, quizás me estoy yendo en un bolón, pero quizás no es como que uno se está construyendo un personaje. El personaje está preparándonos para separarse de nosotros. Es como un hijo. Ya, pero ahí después te fuiste en la bola, como dirían los lolos. Eso fue potente. Ya, es que tú lo crías y después cuando ya están grandes vuelan a otro nido. Es que por ejemplo, ya, hablemoslo en mecánica. Un personaje a nivel 7, por ejemplo, o sea, ya pasó todas las penurias de los niveles bajos que con un flechazo caías.
Entonces, a nivel 7 ya tienes más posibilidades de hacer cosas, ya tienes más vida, ya tienes más recorrido, ¿cierto? Entonces, un personaje nivel 7 es otro tipo respecto de nivel 1, ¿o no? Sí, pero ahí, por ejemplo, voy un poquito a debatirte lo que dijeron algunos por ahí. A ver. Yo la primera parte cuando empezamos no alcancé a hablar de la pregunta del personaje, tu personaje que fue, no sé, el favorito, el que más recuerdes. Uh-huh. Y yo lo tomo, por ejemplo, mi personaje principal, el que más, hasta el momento, el que más quiero, ¿cierto? Es mi Sir Pipe, ¿cierto? Uh-huh. Donde ese personaje se fue armando de a poco. Fue como te decía yo, esa experiencia, capítulo tras capítulo, ¿cachai? Jornadas de rol con lluvia, se fue formando y fue madurando ese personaje, en donde llegó a tener cierto gente a cargo, llegó a tener un castillo a cargo, ¿cierto? Uh-huh. Llegó a tener animales, ya a un nivel mucho más alto. Pero sin embargo, al menos yo como Pipe, nunca pensé en que se fuera. ¿Cachai? Nunca pensé en decir, este es mi hijo, ya, eso era que te... No, de hecho, siempre estuvo ahí, siempre está ahí. Papá aprensivo. Claro. Tómalo como quieras, pero Más tóxico. pero la verdad es que ese fue como el gran personaje, a mí me encantó, ¿cierto? Y me marcó también pues, en todo sentido, en todo ámbito de jugador como jugador de rol, ¿cachai? Yo creo que Pipe era un maravilloso personaje, muy buen jugador, era clásico. Gracias, sí, gracias. Y te digo, insisto, yo a mí me marcó, y ahí también voy a asociarlo un poquito a la realidad, el tema de ser líder. Porque hoy día yo trabajo en un lugar donde a lo mejor son las características de uno que ponen el personaje, insisto, uh-huh. que te llevan también a la realidad de decir, wow, mira, lo que pasaba acá en la vida real también se puede dar. No es que ahora tenga un castillo, pero sí yo tengo un puesto importante donde lidero, ¿cachai? Soy líder. ¿Cachai? Entonces tú decís, y ahí vas donde le voy y dices, wow, mira, cómo las cosas se fueron dando de a poquitito. Es que a eso va a lo que iba yo al principio, es lo que Claro. El personaje uno es como la extensión de uno de lo que quiere ser o lo que le gustaría ser. Claro. Que eso es muy importante. Es súper importante porque te engancha al final. Hacemos match con un personaje. Y cuando tú logras entender al personaje completamente, tu personaje empieza a fluir. Es como una buena actuación al final. Es cuando tú ves una película, vas a una obra de teatro, ¿cierto? Una serie, y tú dices, oye, la tremenda actuación que se mandó esta galla, este tipo. Claro. Y es porque esa actriz o ese actor logró entrar a ese personaje. Entonces cuando nosotros terminamos una mesa y siempre sale como, oye, tal por cual, qué tremenda jugada que hiciste el día de hoy, porque estuvo muy bueno, y es porque el jugador entró en el personaje a tal punto que fueron uno mismo. C uno como casi sí, como una filosofía más, y más para oriental. Claro, y para mí siento que siempre hay algo nuevo, siempre se va aprendiendo algo distinto, siempre va creciendo ese personaje. Sí, sin duda, yo creo que sí. Y para mí los juegos de rol tienen que ver con eso. Exacto. Es más allá que un juego, es más allá que armar un personaje, que tirar dados. Es aprender a compartir, es aprender a frustrarse, es aprender a celebrar, es aprender a cagarse de la risa en algún momento. Morirse de la risa. A morirse de la risa, perdón. El compartir, el tema de la empatía también. Claro, y que de repente lo tengo todo para ser el héroe del momento, pero tengo un compañero atrás que cayó, que si no lo salvo, que le queda una tirada. Y es mi momento de saltar a la fama, de ser, no sé, Tom Cruise en Misión Imposible, pero me doy vuelta y voy a salvar a mi compa que está atrás, porque prefiero no ser el héroe,
me muerdo en los labios, ¿cierto? Pero no voy a dejar un compa atrás. Y ese tipo de cuestiones son reveladoras cuando uno está jugando rol y cuando uno dice, wow, uno, por ejemplo, yo, como narrador, como DM, uno dice, wow, aquí se está entendiendo todo lo que quiere ser un juego de rol. Todo lo que quiere ser un juego de rol. Y eso es súper, súper interesante de estudiar y es súper lindo de ver. Sí. Para ir cerrando ya, Oh. ya se nos acaba el tiempo, voy a hacer un ping-pong de preguntas rápidas, ¿ya? Oye, qué cortico, ¿ah? Un poco... Yo soy malo para el ping-pong. Oye, es que... no queremos aburrir a la gente, pues no queremos aburrirla, la idea es que termine este capítulo y los chicos y las chicas digan, oye, escuchamos el tercero, a ver qué viene. Respecto de el armado personaje, me voy a quedar ahí en el armado personaje. Una, ¿cuánto me gusta? Y esto lo podemos reducir así como mucho o poco. Armar una hoja. Da lo mismo la edición. Vamos a hablar cuánto me gusta armar una hoja y si me he basado alguna vez en algún personaje de la literatura, del cine o de la televisión. ¿Ya? Y si es sí, por ejemplo, ¿a cuál? ¿Va? Vamos a ir con la iniciativa que sacamos al principio. Marcelo, ¿cuánto te gusta armar una hoja de personaje? ¿Mucho Mucho. o poco? No, mucho. Porque de ahí es cuando nace y puedes tomar como si fuera un hijo, puedes tomarlo en brazos y ver su futuro. Ajá. Mucho armar una hoja, mucho. ¿Y te basas en algún personaje? ¿Sabes qué? ¿O te has basado en alguno? Sí, me ha pasado en varios. Por ejemplo, el bárbaro que comentaba hace un momento, el tema de por ejemplo, hay una serie que se llama The Last Kingdom, Uh-huh. ¿ya? Que, bueno, en realidad, en todas las series de estas típicas medievales, siempre me ha gustado como el personaje que siempre está al lado del protagonista, el que siempre es fiel. El goma. Por decirlo, pero siempre es el que, a pesar de que puede ser un bárbaro, puede ser aguerrido, puede Un ser bárbaro goma. pero siempre está con la talla por delante, siempre haciendo reír, siempre buscando la forma de que los demás que estén tristes, a sacarle una sonrisa, diciendo cualquier cosa, algo estúpido, pero siempre como he buscado esos personajes. Por ejemplo, en Game of Thrones está ¿cómo se llama? El pelirrojo, no me acuerdo cómo se llama. Ya, ok. No sé si lo... Yo tampoco me acuerdo, pero sí. ¿De cuál es? El pelirrojo que siempre estaba con Jon Snow, el salvaje. Ajá. Bueno, los personajes así me encantan. Va. Que cuando tienen que ir a la pelea, van a la pelea, pero son estúpidos en sí. Ay, Buenísimo. Genial. Ahí Buenísimo. está toda la respuesta. Logrado. Logrado. Punto. Muy Ponte bien. inspiración. Muy bien contigo, Marcelo. Pasamos a Chanchi. Chanchi, cuéntame. ¿Cuánto te Ya. gusta o no te gusta armar una hoja de personaje y si es que está basado en algún personaje? Mira, a mí me gusta harto armar hojas de personaje, tanto así que de hecho no armo hojas, sino que yo imprimo hojas de bloc, con la idea de que no se me gaste tanto que uno borra la hoja. No me gusta jugar con hojas digitales, por ejemplo. Me gusta con la hoja física, pero una hoja de bloc, porque así uno raya, borra, raya de nuevo y no se va gastando. Entonces ese es el cariño que uno le tiene a la hoja, pues, para que no se deteriore, porque al final ese personaje es esa hoja. Así que sí, a mí ese proceso de hacer personaje, de hacer todas las tiradas, de buscar las pericias en armas, en no armas, conjuros. Yo tenía una carpeta llena de conjuros, yo imprimía todos los conjuros para tener ahí acceso fácil a toda la información. Entonces sí, ese proceso de creación de hojas para mí es darle vida a algo que uno va a estar con eso durante mucho tiempo. Así que sí, me gusta mucho.
¿Y te basaste alguna vez en algún personaje de la literatura? ¿Sabes que yo, Mira. hay harta, bueno, no tanta literatura, porque soy re malo para leer, pero igual uno conoce literatura por cultura general, o películas, series, etcétera, pero sabes que jamás me he basado en un personaje. De hecho, siento que la ciencia ficción se basa en mis personajes. Mira, ojo, No, Buena, ¿no? buena por Chuck Norris. Oye, sale titular mañana en LUN. ¿Cacha? No, por ejemplo, no sé, ustedes vieron El Señor de los Anillos, pues cachan al druida, al Radagast. Claro. Que siento que era muy igual a Juan Chancho II. Era demasiado igual. Y obviamente yo nunca leí los libros y las películas salieron mucho después de que yo tuviera ese druida. Pero lo encontraba así como demasiado parecido, porque tenía también algunos encuentros cuerpo a cuerpo, esa comunicación con los animales, bueno, típico de druida, obviamente, pero no sé, lo encontraba como, mira, ese que está en la tele era yo. Era yo. Sí. Bueno. Así que sí, no, nunca me he basado en otros personajes, siempre intento elegir una buena categoría y darle una personalidad que va igual, la personalidad va saliendo por el camino, de acuerdo a un montón de otros factores. Y por último, pero no menos importante, Pipe. No, ¿cuál es la pregunta? No, la verdad a mí me gusta mucho, me cuesta así en el sentido de que siempre me ha gustado hacer la hoja de personaje como con alguien al lado. Ajá. ¿Cachai? Pero me encanta esa parte, ese ritual que se da de los dados, ¿cierto? Ir armándolo de a poquitito, como decía Amarillo, el tema de tener tu hijo en los brazos desde que nace. Claro. ¿Cierto? Y ahí darle todas las características, irlo formando. Lo único que sí que tengo, que le encontré muy buena idea a Chanchito con el tema de la hoja de blog, era que de repente en esta hoja impresa que teníamos claro, usaba ahí, por ejemplo, portamina, y marcaba y la hoja se te rompía de repente, o mucha goma borraba y los puntos de golpe agregaba y borraba. Oh, también. Uno sufría en ese sentido. Sí, recomendación: no ocupar portamina, mejor el lápiz normal. Sí, ahora me venía a avisar. Entonces, bueno, hay que avisarle también a la gente que nos auspicia la fábrica de lápices. Pero ojo, que ese era lo místico, lo entretenido. No, claro. Es que una hoja que no está con una mancha de, no sé, de bebida, de café, de completo. Sí, hay jugadores clásicos que dicen, esta es mi hoja, y sacan así una servilleta toda transparente con todos los datos. No, y de hecho la hoja que más tiene peso para mí, esa cuando la sacabas y apenas se notaba en la pismina. Sí. Y más encima tenías que sacarla de la impresión. Exacto. Y la sacabas con cuidado porque si no se podía romper. Exacto. Obvio. O vais pura funda. Sí, pues gente ama jugar con esa hoja. Yo no, mi hoja tiene que ser resistente. No, está bien. Muy bien. Personaje como inspirador. Ajá. Pucha, yo siempre he tenido como dos, ¿cachai? Y son muy clásicos. Que me gustaba mucho, bueno, todo por el tema del Señor de los Anillos, ¿cierto? Y William Wallace. Mira. Espectacular. Yo no sé por qué estaba pensando en el mismo. ¿Está ahí? Sí, bien. Me siempre fue como, no quiero ser como él, pero decía, bueno, este personaje tiene buenas características, entonces siempre iba como por ahí dándole vuelta, ¿cachai? Genial. Sí. Al final no le va muy bien a William Wallace, así que ojalá. Cuidado al final. Pero ojo, esa valentía que tuvo y el tema de por ejemplo, esas tácticas que tenía para pelear, no sé, para mí eran número uno. Estrategias, claro. Totalmente. Solamente el discurso antes de pelear. Claro. Tipo ese peso de los discursos también, eso llena mucho un personaje que es líder, como los personajes de Pipe, sí. Esa motivación también se daba, sí, bien.
Qué bonito. Genial, sí. Bonito, Sí. ya pues, empecemos a armar personajes. Listo. Gente, nos vamos, muchas gracias, vamos a armar personajes de inmediato. Voy a buscar mi portamina, espérenme. Claro, lo entendí Chancho, todo. mándame una hoja de blog por WhatsApp, por favor. Por supuesto, para que haga tus personajes Ah. estúpidos. Un bárbaro estúpido. Oye, yo estoy gratamente, así como, no sé si sorprendido, pero gratamente, no sé, dichoso. Estoy muy contento porque fue muy interesante la conversación de hoy día, fue muy entretenida la conversación, muy de amigos, que se sepa, somos amigos de hace una chorrera de años. Y Nos queremos y nos queremos mucho. Y esto, la verdad es que se escapó un poquito del guión, más de lo que esperábamos, incluso el tiempo queríamos hacerlo un poquito más corto, pero no se dio. Nada, agregar, muchas gracias a ti, Jorge Chanchito, Cuando guste, siempre a su disposición. participar el día de hoy. No, meme. A mis contertulios, ya segunda vez que están acá, vamos a ver si continúan, si gustan con seguir con esto. Y No, gracias a ti por la invitación. nada, Estoy este escribiendo proyecto lo dijimos desde el día 1, nos lo vamos a bancar, no escuche Exacto. 1 o 10.000 personas, nos Tal lo cual. vamos a bancar porque lo estamos pasando increíble. Sí, así que Esperamos que ustedes que nos estén escuchando también. Y también Ah, nos pueden comentar, que eso es lo entretenido. sí. Y los Así que que- no tienen la experiencia, que se atrevan, porque es una experiencia que no te va a cambiar la vida, pero sí te va a entretener un montón. Yo creo que eso es lo que... O quizás sí te puede cambiar la vida. Sí, ¿por qué no? Sí. Sí, claro. A mí me cambió la Oye. visión de los juegos, por ejemplo, lo conversamos en el capítulo anterior, lo pueden escuchar, está en Spotify, el capítulo 1 de Tiren Iniciativa, diálogos entre calabozos y dragones. Ya con esto vamos cerrando, chicos. Ah, pensé que será el Marcelo, cierre. Chanchito querido mío, Muchas gracias Sir por todo, Pipe, gracias por la invitación. muy Un abrazo. Un muy abrazo de agradecido de la orco. conversación. Muchas gracias. Abrazos de bárbaros estúpidos para ustedes. Oye, se les quiere mucho. Abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye. Chao, chao. Bye, bye.